es Denise Isabel Guzmán Aguilar y les voy a hablar sobre el sistema de base de datos y sistemas gestores de base de datos. El objetivo principal de esta exposición es aprender acerca de los distintos sistemas de base de datos como de los sistemas gestores de base de datos. El primer tema es sistemas de base de datos. En este se encuentra la separación y el aislamiento de los datos. Cuando los datos se separan de distintos ficheros es más complicado acceder a ellos. La siguiente es la duplicación de datos. La redundancia de los datos existentes en los sistemas de ficheros hace que se desperdicie un espacio de almacenamiento importante, y lo que es más importante aún es que puede llevar a que se pierda la consistencia de los datos. La siguiente es la dependencia de datos, ya que la estructura física de los datos se encuentra codificada en los programas de aplicación. Cualquier cambio en dicha estructura es difícil de realizarse. La siguiente es formatos de ficheros incompatibles. La incompatibilidad entre ficheros generados por distintos lenguajes hace que los ficheros sean difíciles de procesar de un modo conjunto. También están las consultas fijas y la proliferación de programas de aplicación. En esta, los sistemas de los ficheros son muy independientes del programador de aplicaciones. Cualquier consulta o informe que se requiera realizar debe ser programado por él. El siguiente es control de concurrencias. El acceso de varios clientes a un mismo fichero genera inconsistencias, ya que un cliente puede consultar un fichero mientras que otro lo está modificando. También tenemos actualizaciones. Los errores en los permisos de los ficheros pueden hacer que un mismo cliente pueda modificar un dato en un fichero y no en otro en el que está repetido. También están los catálogos. Para trabajar de un modo más efectivo surgieron las bases de datos como un modelo de organización de los datos y con ellas los sistemas de gestión de base de datos como herramienta que permite la implementación y gestión de bases de datos. El siguiente tema es la arquitectura de sistemas de base de datos. Está el nivel interno, que se describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema interno. El siguiente es un nivel global. Se describe la estructura de toda la base de datos para una comunidad de usuarios mediante un esquema conceptual. El siguiente nivel es el nivel externo. Se describen varios esquemas externos o vistas de usuario. Se pueden definir dos tipos de independencia de datos. La primera es la independencia lógica. Esta es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. La siguiente es la independencia física. Esta es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual o los externos. El siguiente tema son modelos de datos. Un modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones que existen entre ellos y sus restricciones. Los tipos de modelos, entre ellos se encuentran modelos conceptuales que se usan para describir datos a nivel global. Con este modelo se pueden representar los datos de una forma parecida a como los percatamos en la vida real. Después están los modelos lógicos tradicionales. Estos modelos utilizan tablas de registros para representar los objetos modelados y sus relaciones. Los tres modelos de datos más ampliamente aceptados son modelo relacional. En este modelo se representan los datos y las relaciones entre estos a través de una colección de tablas. El siguiente es el modelo de red. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres. El siguiente es un modelo jerárquico. Estas son bases de datos que, como su nombre lo indica, almacenan su información en una estructura jerárquica. También están los modelos lógicos avanzados. Estos son modelos de datos relativamente recientes y cada vez más utilizados, sobre todo en aplicaciones específicas que manejan nuevos y más complejos tipos de datos. El siguiente son los modelos de datos orientados a objetos. Estos modelos tratan de almacenar en la base de datos no solo los datos, sino también la funcionalidad asociada. Los conceptos más importantes del paradigma de objetos es la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Este tema es sistemas gestores de base de datos. Estos son herramientas que sirven de interfaz entre el usuario y la base de datos. Los objetivos de un sistema gestor de base de datos se pueden resumir de la siguiente forma: asegurar los tres niveles de abstracción: físico, lógico y externo.
permitir la independencia física y lógica de los datos, garantizar la consistencia de los datos, ofrecer seguridad de acceso a los datos, la gestión de transacciones y permitir la concurrencia. El siguiente tema son las funciones de sistemas de gestor de base de datos. El primero es catálogo, que también es conocido como diccionario de datos. En este se almacenan las descripciones de los datos y así sea accesible por los usuarios. La siguiente es garantizar la integridad. Esta busca que todas las actualizaciones correspondientes a una determinada transacción se realicen o que ninguna se realice. La siguiente es permitir actualizaciones concurrentes. Esta busca asegurar que la base de datos se actualice correctamente cuando varios usuarios la están utilizando. La siguiente es recuperación de datos, que como su nombre lo indica, recuperación de base de datos por algún suceso que la dañe. La siguiente es la integración. Esta busca integrarse con un software de comunicación para que el sistema sea comercialmente viable. El siguiente es cumplir con las restricciones. Este busca garantizar que tanto los datos de la base de datos como los cambios que se realizaron en ella sigan las reglas o condiciones que mantengan su integridad. La última función es la herramienta de administración. Estas se ocupan para poder administrar una base de datos de una forma óptima, lo que implica un diseño óptimo y integridad de datos, etc. El siguiente tema son los componentes de un sistema gestor de base de datos. El primero es diccionario de datos. Estos son esquemas que describen el contenido de un sistema gestor de base de datos. El siguiente son objetos, que contiene tablas de base y tablas derivadas, las cuales están conformadas por consultas, dominios, tipos definidos de datos, restricciones de tablas, etc. También cuenta con distintas herramientas para la seguridad, para la integridad, para la sincronización, la replicación, la distribución de datos, etc. El siguiente tema es el modelo ANSI. El organismo ANSI ha marcado la referencia para la construcción del sistema gestor de base de datos. El modelo definido por el grupo de trabajo Spark se basa en estudios anteriores a los que se definían los tres niveles de abstracción necesarios para describir una base de datos. El tema sistemas gestores de base de datos comerciales y libres. El software libre se ha consolidado como alternativa técnicamente viable y económicamente sostenible al software comercial. Software libre no significa que sea gratuito, ya que muchas empresas ofrecen servicios de soporte y mantenimiento para productos. Eso sería todo por mi parte, gracias.